Bueno, buenos días a todos los que estáis y ya pues prácticamente con todo lo que has contado me iba a presentar. Simplemente pues me conocen con el nombre de Sauron y bueno, pues vamos a dar comienzo cuanto antes para que nos quede el mayor tiempo posible para ir viendo todas las cosas. Bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a lo que sería pues esta parte que denominamos el Tempest. Esto vamos a ir introduciendo pues un poco todo lo que vamos a tener. Lo primero, pues lo que sería una técnica que conocemos como encubrimiento de canal o un cover channel. Esto es simplemente pues una técnica que empleamos normalmente, una técnica de evasión y que nos permite enviar información empleando pues canales, por ejemplo, que son legítimos, pero que no están previstos pues para realizarlo con ciertos usos. Por ejemplo, pues muchas veces hemos hecho esto, podemos coger y podemos enviar información dentro de campos que no se usan, dentro de las cabeceras, por ejemplo, de TCP/IP, podemos coger y podemos ir metiendo pequeños trozos de información y utilizar pues cosas legítimas para poder coger y para poder transmitir dentro de ese canal, para poder coger y para poder transmitirlo. Sin embargo, pues un poquito dentro de lo que sería la parte del Tempest, que hay acerca de poder coger y de poder filtrar información en un equipo que no tiene conexión de ningún tipo con nada. Es decir, no tiene red wifi, no tiene Ethernet, no tenemos el Bluetooth, no tenemos absolutamente nada. Si podemos realmente sacar lo que sería pues información que nos interese dentro de él. Esto, Tempest, para los que no lo conozcan, llevamos un tiempo, por ejemplo, trabajando con ello, pues es una especificación de la propia NSA, la NSA, digamos entre comillas, los malos, ¿vale? Pero también es una certificación de la OTAN y se refiere todo pues a lo que sería el espionaje dentro de lo que son los sistemas de información a través de la fuga de emanaciones. Aquí es donde nosotros encontramos la parte importante, la fuga de emanaciones, y que incluye pues señales de radio, que son todas las emisiones electromagnéticas, las señales eléctricas, sonidos, vibraciones, y como es lógico pues cubren ambos métodos. Por una parte el espionaje, por otra parte lo que sería la protección de los equipos pues para evitar estas fugas, a veces intencionadas o no intencionadas, de información. Esta última parte, que es pues lo que digamos a la parte defensiva le gustaría, esto simplemente pues es la seguridad de las emisiones del ENSEC y dentro del conjunto del CONSEC completo. Estos métodos, por ejemplo, de la NSA, vuelvo a reiterar, pues entre comillas los malos o los buenos, como los queramos ver, pues se encuentran clasificados. Sin embargo, por ejemplo, los estándares de protección a veces se liberan y se publican por la propia NSA o el Departamento de Defensa y nos hablan, pues por ejemplo, sobre todo de la distancia de los equipos a las paredes, cosas que hasta ahora pues veníamos cogiendo y no veníamos haciendo caso, salvo sí que nos lo hemos encontrado muy bien hecho, por ejemplo, en la parte de seguridad industrial, donde para evitar, por ejemplo, este tipo de ataque, incluso a lo mejor los fabricantes pues refuerzan los chips con blindajes, distancias, separación, filtros, etcétera, etcétera. Y nos habla pues un poco de todo lo que sería pues toda esta parte. ¿Qué ocurre? Pues con todo esto, la mayoría que hemos estado cogiendo y hemos estado viendo de Tempest es todo lo relacionado pues sobre la fuga de emanaciones electromagnéticas, pero también esto incluye sonidos, vibraciones. De hecho, últimamente, por ejemplo, en aplicativos móviles, seguramente hayáis visto que se nos permite descubrir ciertos patrones en función de conforme lo estamos moviendo, con el sensor, por ejemplo, que tiene correspondiente, etcétera, etcétera. Todas estas fugas, como es lógico, si se interceptan, se analizan, podrían divulgar, como es lógico, pues información que se transmite, bien que se recibe, se maneja o se procesa por cualquier equipo. Y nosotros, partiendo de esta base, simplemente un ataque Tempest lo vamos a sustentar sobre un principio de que cualquier dispositivo electrónico, queramos o no queramos, siempre va a estar emitiendo radiación electromagnética. Su uso normal, es decir, no hacemos ninguna cosa rara. Esto es simplemente pues cada vez que una pequeña corriente eléctrica cambia de voltaje va a generar pues pulsos electromagnéticos y que se van a irradiar pues simplemente como ondas de radio que son invisibles, que nosotros, aunque como es lógico no las vemos, sí que están ahí y vamos a intentar poder aprovecharlas.
La CPU, como es lógico, pues se encuentra emitiendo y estas señales podríamos ampliarlas bien por el bus del sistema, a modo de antena emisora, podríamos ir mandando pues a lo mejor ciertas cosas a lo que sería la CPU para poder coger y para poder intentar modular ciertas señales que a nosotros nos interesen. Y bueno, en estos esquemas podremos ver lo que son las placas normales, estaremos viendo pues que todo prácticamente está o se encuentra irradiando. Con lo cual pues se va a tratar un poco de ir enviando información para poder coger y para poder conseguir nuestro objetivo. También hay que comentar que esto es un ataque pasivo, es decir, un ataque que no puede ser detectado, ya que no se le pincha, digamos, de alguna forma ninguna cosa a lo que es el equipo. Simplemente nosotros es nuestro propio equipo el que tiene de por sí el peligro. No podemos detectar si esto, por ejemplo, tuviésemos o contásemos a lo mejor pues con estos furgones negros, con los hombres esos que llevan las gafas negras, las capuchas, etcétera, etcétera. No podríamos detectar a un tío en la calle con un equipo pues que intente captarlo con una antena, buscando a lo mejor nuestro monitor, buscando nuestra CPU, buscando los LED de la tarjeta, por ejemplo, de comunicaciones que estemos empleando. Y finalmente, pues no sé, si nos ponemos en modo paranoico, como es lógico, llegaremos a esto, ¿vale? Bueno, los ataques, otra de las cosas que nos hemos dado cuenta es si son un mito o son realmente pues una realidad, y nos damos cuenta de que esto partió desde el 18 de agosto del 99, pues hace ya un montón de años, y se puso pues un pequeño mensaje con respecto a lo que sería que se podían coger y que se podían modular señales, códigos por ejemplo sencillos, se podía con los monitores, como decimos, los monitores viejos, se podía coger y se podía transmitir, por ejemplo, pues una canción, y se podía recibir pues en una radio normal y corriente. Se aprovechaba pues un poquito todo lo que era pues esa parte. Tenemos proyectos, por ejemplo, pues para convertir lo que sería la Raspberry dentro de un transmisor, por ejemplo, de FM. Tenemos ahora pues nuevos proyectos, por ejemplo, pues aquí en este caso bastante más recientes, del año 2016, para poder coger y para poder filtrar datos a través de lo que sería, por ejemplo, si nos damos cuenta, pues el sistema, ciertos sistemas como pueden ser, por ejemplo, desde los ventiladores, como podría ser, por ejemplo, pues ciertas partes, por ejemplo, mecánicas del disco duro haciendo ruidos, donde podemos, ahora por ejemplo, este último que ha salido hace muy poquito, y que mediante lo que sería pues un receptor, por ejemplo, un SDR, esto simplemente pues es un receptor de radio definido por software, podemos coger y podemos, digamos, de alguna forma espiar lo que es una pantalla donde estamos viendo un texto y que se reproduce sin mayor problema. Esto, por ejemplo, pues fue una prueba, esto es una prueba reciente, muy reciente, con otro tipo de cacharro, no con el que decían original, y vemos que se reproduce perfectamente y podemos, claro, imaginaros que esto hay que estar muy cerca de la pantalla, pero imaginaros que esto a lo mejor con una antena de alta ganancia o alguna cosa, vemos un tío que está detrás de la ventana de nuestra casa o está enfrente y nos está haciendo esto. Aquí venimos a lo que sería pues el Revolution, ¿no? Si es un nuevo canal encubierto, y bueno, pues marcamos lo que era un objetivo, que era emplear algo legítimo, que no se pueda coger y que no se pueda anular dentro de lo que es un sistema, por ejemplo, aislado. Esto es simplemente los sistemas, pues a veces que son críticos y que a lo mejor te va un tío con un USB, actualiza o cualquier cosa, que vamos, que le tocan, como aquel que dice, se tocan para operaciones muy concretas, ¿no? Y buscar un poquito pues la forma de provocarle una fuga intencionada de información. Salió un proyecto inicial que era el System Bus Radio, y bueno, tenemos aquí abajo, como luego se os hará llegar, todo lo que son las transparencias, tenemos abajo de dónde parte, ¿no? Y pues simplemente el cómo, ¿vale? Se trataba de ejecutar instrucciones legítimas en un equipo que cause una radiación electromagnética por el ruido generado. ¿Esto cómo se hace? Bueno, pues aquí tenemos lo que sería la parte de desarrollo de Intel, donde nos dicen pues una serie de instrucciones que ¿qué es lo único que hacen? Pues manejar datos directamente desde la CPU a memoria, de memoria a CPU, pues para coger y para escribir o para leer o lo que sea. ¿Y en qué es lo que estamos haciendo? Bueno, pues simplemente cogiendo y enviando ceros y unos
pero como es lógico, pues digamos, dentro de una serie de temporizadores, una serie de cosas muy rápidas para poder coger y para poder intentar conseguir señales. Otro objetivo pues es también transmitir la información dentro de una portadora de radio. Y nosotros simplemente, pues hasta ahora lo que sería la amplitud modulada, pues simplemente la intensidad de esta onda que va a coger y que va a variar, con lo cual veríamos, si esto cogiésemos, lo representásemos, pues veríamos que aparece así. Y tenemos todos los medios dentro de lo que es, digamos, el propio bus, nuestra propia CPU, nuestra propia antena, lo tenemos todo integrado dentro. Esto que es del proyecto original, pues vemos, por ejemplo, lo que son las señales que queremos transmitir, vemos las portadoras, vemos el tiempo y a partir de aquí nosotros ya podemos empezar a imaginar, podemos ir haciendo cosas. De hecho, no me entretengo pues mucho con esto porque ya se ha presentado lo que sería pues la anterior parte, donde el equipo pues transmitía señales en Morse. Finalmente cogía y iba emitiendo pues todas las cosas mediante Morse, pero claro, tenemos un problema y es que esto tarda bastante tiempo. Aparte, todo esto está basado, por ejemplo, pues para frecuencias muy bajas, pues para, por ejemplo, evitar que alguien, pues a lo mejor saque su móvil, que tenga un receptor de FM, pues simplemente cogemos y lo ponemos pues en AM y nos quitamos pues una serie de frecuencias. Esto, pues un poquito con lo que sería la práctica, nos hemos dado cuenta de que podemos ir subiendo, podemos ir bajando, podemos ir jugando y con una serie de cosas podemos hacer todo esto pues un poco mejor. Exactamente igual que teníamos antes, pues basados en el mismo principio, podríamos modular tono de audio, ¿vale? Y nos van a permitir pues simplemente una mayor velocidad, conservando lo que es la integridad de la información que transmitimos, con lo cual lo que sale lo vamos a recibir sin mayor problema. Y aquí, por ejemplo, pues vemos los problemas que teníamos, por ejemplo, entre Morse, pues todo lo que es a lo mejor entre la diferencia de un punto, una raya, de cualquiera de los símbolos que utilizábamos, que tenemos que tener un gap, tenemos que tener también caracteres, digamos, entre las diferentes cosas, de cuando empezamos, cuando finalizamos, con lo cual pues suponía un poco de problemas. ¿Qué es lo que podríamos coger y qué es lo que podríamos hacer? Basados, por ejemplo, en una serie de frecuencias, en hercios, podríamos intentar, y de hecho, pues basado pues un poquito en el tema musical, podríamos coger y decir, bueno, pues voy a asignar a lo mejor a cada uno de los caracteres que quiero transmitir, voy a intentar asignar algo o voy a ir primero a intentar conseguir que esto, a fin de cuentas, que lo que es el equipo, pite. Y una vez que pite, vamos a empezar a coger y a darle la diferente forma para poder coger y para poder hacerlo. Esto es prácticamente lo que es la rutina principal. De hecho, la rutina principal pues no cambia del proyecto original, son las instrucciones con simplemente con el stream y con el 628 y donde mandamos básicamente lo que es un 1 y un 0. Se manda rápido y sabemos cuándo tiene que caer pues para poder coger y para poder hacer pues un poco las cosas. Y ahí vemos simplemente lo que son los ceros, lo que son los unos que estamos cogiendo y que estamos mandando y bueno, pues la formulita tiene poco misterio. Y simplemente, pues si queremos a lo mejor hacer que suene, pues con un beep y un slip, pues por lo menos por distinguir las notas, ¿vale? Esto nosotros cuando recibimos lo que es la señal, luego la podemos coger, no voy a entrar en teoría de las señales, pero lo que son las señales que recibimos, a lo mejor el slip no es necesario o ya veremos un poquito conforme nos queda. Y vamos pues a lo que sería pues la primera demo. Vamos a ver si me activan. Ahora sí que necesitaría por aquí. Esto que tengo en la mano es un receptor de radio último modelo, comprado de los chinos. Ojo, porque si compramos, por ejemplo, esto al ser en AM, cuando vamos, por ejemplo, últimamente ya este tipo de cosas, este tipo de radio de los abuelos, como somos algunos también, ya no se lleva. Vamos y compramos todo completamente digital y no lo tenemos. Y bueno, yo lo único, pues, no sé si se escuchará. Sí, mucho. Voy a ponerlo, a ver si lo puedo poner aquí mismo. Vamos.
Bueno, os voy a enseñar simplemente lo que es pues un poco el código. Y simplemente pues ahí vemos la rutina principal, vemos lo que tendríamos y una serie de sonidos para coger y para ver si esto es capaz de coger y de reproducir esos sonidos. Tiene poquito, vamos a compilar. Compilamos y vamos a ver si somos capaces de esto que acabamos de coger y de sacarlo. Perdón. Vamos a ver lo que ocurre. ¿Se oye? Es que yo no lo oigo. ¿Sí? Vale, gracias. Este si lo queréis quitar ya. Bueno, habéis visto que se recibe sin problema y podemos coger y podemos jugar pues simplemente con lo que sería pues la parte de los sonidos, ¿no? Entonces, pues un poquito aquí es donde empieza ya la complicación. Una vez que esto, no sé, pita, ¿vale? Y se recibe pues a distancia, nosotros ya podemos empezar a coger y podemos empezar a hablar de símbolo, de modulaciones, de los bits que nos caben, por ejemplo, por símbolo, de lo que sería pues el bitrate que vamos a conseguir, codificaciones, constelaciones, código gris, todas las cosas, pues para que no vaya todo, como es lógico, pues no sé, un sonido a continuación del otro, después para que no tengamos problemas a la hora, por ejemplo, de poder recibirlo. Con lo cual, pues un poquito más o menos hemos ido cogiendo, hemos ido haciendo pues diferentes pruebas. Lo primero que había que decidir era, por ejemplo, pues simular de alguna forma, porque esto no estamos cogiendo y no podemos cambiarnos de alguna forma entre lo que sería pues QAM o PSK, por ejemplo, entre todo este tipo. Y nosotros pues vamos a simular de alguna forma mediante los sonidos lo que sería pues un 16 QAM. Aquí lo vamos a pasar, pues por ejemplo, para que nos permita, pues como es lógico, nos permita a lo mejor con pequeñas cosas, nos permita coger y mandar mayor cantidad de información, pues podemos coger y podemos ir asignando todo lo que sería una tabla y transmitir 4 bits, en este caso pues simplemente con 16 notas, ¿vale? De hecho se puede coger y se puede llegar pues a bastante más y luego pues por ejemplo con un código gris para que no repitamos, para que no estén muy cercanas, para que sea por ejemplo ideal y tengamos o a lo mejor una variación, por ejemplo, de un bit, nosotros podamos coger y lo podamos hacer. Con lo cual, pues aquí hemos elegido todo lo que sería pues una serie de notas, una duración. En principio, pues antes de que se nos líen las cosas, en principio pues os iba a poner una serie de, para ver si lo oíamos, si se escucha, si no se escucha, si lo que es la duración, si tiene unos problemas. Más o menos aquí, digamos que lo que vais a poder oír viene más o menos en torno a lo que sería cada una de las notas, aunque ahí pongamos lo que es una duración, cada una de las notas son 250 milisegundos, lo que dura, y después tenemos un gap entre notas de 50 milisegundos, ¿vale? Para que lo podamos escuchar, como es lógico, si lo ponemos a toda pastilla, a todo lo que es capaz, por ejemplo, el receptor de decodificar, pues no nos vamos a enterar, como es lógico, de nada. Para que veáis esto, pues vamos a ver. Es exactamente igual que el otro, pero aquí bueno,
aquí más o menos, lo digo porque me lo voy a saltar, pues un poco por falta de tiempo, es para que viésemos, pues a lo mejor que tenemos son resultados de diferentes pruebas. Esto, quien conozca un poquito conforme va las notas musicales, pues sabe que hay una serie de frecuencias que nuestro oído, por ejemplo, pues a lo mejor, esto ya depende del oído que tenga cada uno, ¿no? A lo mejor esto lo escuchamos bien, no lo escuchamos, a lo mejor ponemos una duración y la nota, pues vemos microcortes, etcétera, etcétera, y es un poco, pues, más o menos lo que tenemos hasta que finalmente, pues, veríamos aquí en este caso esto, que es para que lo podamos coger y lo podamos escuchar, pues los 16 junto con su código, pues por ejemplo, cuando queremos transmitir, aquí en este caso, dividiremos, imaginaros un carácter en un futuro. Pues no sé, el carácter X, pues ¿qué es lo que hacemos? Por una parte el MSB, por otra parte el LSB, y simplemente pues en función de los bits y a cada una de las notas simplemente que le corresponda. Para escucharlo todo seguido, para que veamos pues un poco el conjunto, pues exactamente igual. Voy a compilaros esto y le echamos un vistazo. Y vamos a ello. Perdón, es que como no se ve. Y ahora sí que necesitaría otra vez, antes de darle. Sí. Mira, ahora lo pongo así, para que lo... No sé si se oye. Vale. Esto es para que veáis más o menos una duración y que podamos partir para lo siguiente que podríamos coger y que podríamos hacer. Simplemente se va cogiendo y se va escuchando pues un sonido que en un principio pues yo oiría en ese receptor de radio, estaría simplemente cogiendo y escuchando notas, pues yo que sé, que sea un do, un fa, un mi, un la, un si, con una duración sin mayor problema. Partiendo de esto, pues tenemos lo que sería pues la tabla, por ejemplo, la tabla ASCII, con lo cual no tenemos mayor problema, y lo que hemos hecho pues es simplemente lo que os contaba, la parte del MSB, del LSB, pues dividirlo en hexadecimal y directamente poder coger y poder transmitirlo. Lo que hemos elegido es simplemente lo que sería pues la parte de 50 milisegundos, y para transmitir la parte del MSB y la parte del LSB lo que hemos hecho es definir un gap de 50 milisegundos, con lo cual para transmitir 8 bits que tenemos por cada uno de los caracteres que queremos coger y que queremos transmitir, pues esto en total pues necesitamos, contando el gap, como es lógico, necesitaríamos un total de 12 slots. Esto aproximadamente viene a estar en torno a unos 600 microsegundos por cada uno de los caracteres, con lo cual podríamos hablar pues prácticamente, o sea, sin tocarle, para que lo podamos escuchar sin mayor problema, pues de un ratio aproximadamente pues de 1000 bits por segundo que somos capaces de coger y de transmitir. Quien se acuerde de los modem de antaño, ¿vale? Estábamos hablando de velocidades, ¿vale?, de unas velocidades ridículas. Lo que tenemos hoy en día, estas velocidades que son, vamos, jamás podíamos coger y podíamos imaginarnos que en una casa íbamos a coger y íbamos a tener ese canuto de transmisión. Transmitíamos las cosas y recibíamos las cosas. Nos costaba un pastón, pero ahí lo tenemos, con lo cual no estoy hablando todavía de lo que sería, pues imaginaros, si queremos compresión, si queremos una serie de cosas, todavía no estoy hablando de eso, se puede. Bueno, de hecho, pues aquí puedo hablar, es decir, contamos un poquito el proyecto, la parte que se puede, como es lógico, se puede ver, ¿vale? Detrás pues hay algunas cosas más, ¿no? Y bueno, pues para que veamos un poquito conforme es esto, que vamos a poder coger y que lo vamos a poder hacer. Imaginaros, ¿vale? Imaginaros que tenemos, pues yo quiero transmitir pues ese ficherito. Es un fichero muy corto, no quiero entretenerme mucho.
Con lo cual, pues podría coger y podría simplemente crearme pues alguna rutina. Esto para que veáis que no tiene más, ¿vale? Que son simplemente las cuatro, los 16 valores, donde definimos lo que sería pues el gap, la rutina principal, el logo por supuesto, ¿vale? Y para que veamos pues un poco, pues simplemente qué es lo que vamos a coger y qué es lo que vamos a mandar y la parte pues que corresponde de cada uno de los caracteres, con lo cual pues no tendríamos mayor problema. Compilamos y vamos a poner, también para que lo sigamos, ahora sí que necesitaría pues otra vez, a ver cómo puedo. Lo mismo se estoy atronando los oídos. Bueno, ahora cuando le dé, lo vamos a ir viendo letra a letra y carácter por carácter. Imaginaros en un Tempest normal, esto no se vería, es decir, esto es completamente transparente. Esto es para que simplemente podéis coger. Bueno, si lo quitáis. Bueno, supongo que habréis visto los altibajos que tienen las notas, ¿no? Por ahí, pues para transmitir, que os voy a decir, pues a lo mejor una AP, pues empieza a coger y empieza a transmitir pues durante 250 milisegundos, una nota de 440, después hace el gap, después para transmitir la otra parte, pues 262, para transmitir la O, para transmitir a lo mejor el espacio, vamos, cualquiera de los caracteres, y como es lógico, pues después en la parte de recepción podríamos coger ese ficherito de audio que recibimos y bueno, sintonizando pues un poquito más finos, se recibe pues perfectamente y entonces podemos pasarle simplemente con un Python, ¿vale? Podemos coger y podemos hacer varias cositas para recibir lo que ha salido. Problemas, ¿vale? Problemas y soluciones pues que tenemos, por ejemplo, con esto. Lo primero, la transmisión como es lógico, pues en broadcast, es decir, cualquiera que sintonice la misma frecuencia está escuchando. Está escuchando y eso, contra eso, claro, no podemos coger y no podemos hacer nada. Sí, poner una canción que le guste, ¿vale? Y camuflar las notas dentro de una canción que le guste. Se podría hacer un criptoanálisis, como es lógico, de todo lo que se está cogiendo y de todo lo que estamos recibiendo, ¿no? De todas las frecuencias, etcétera, etcétera. Y problemas, por ejemplo, con ficheros binarios. Imaginaros, claro, yo os he mostrado letras, pero ¿qué ocurre con un fichero en binario donde yo tengo que transmitir, pues no sé, un carácter, os he enseñado antes el ASCII, del 0 al 127, pero y cuando utilizamos otras cosas, o imaginaros simplemente que quiero meter un, no sé, un final de fichero, un nulo, cualquier historia, tendría pues un problema, con lo cual, pues con un conjunto limitado de caracteres voy a tenerlo más. Y bueno, un poco ya conforme funciona el Tempest real. Hay un cifrado, lo primero que se hace dentro de lo que sería pues el binario, se extrae una clave pública, esta es una clave pública pues en RSA. Con esto generamos un IV para coger y para llevarnos lo que sería pues los ficheros. A continuación, lo que cogemos y lo que hacemos, ciframos todo lo que sería pues fichero o ficheros, simplemente con el modo, pues con una ES 256 en modo CBC, importante, y donde pues simplemente cogemos todo lo que sería pues ese fichero, va a salir otro fichero, por ejemplo, también binario, y nos iríamos pues al siguiente, que es, una vez que tenemos todo hecho, ciframos el IV con la clave pública
simplemente un RSA 4096. ¿Para qué? Para guardarlo, porque si no, cuando lo tenga en el receptor, como es lógico, pues no voy a ser incapaz, si no tengo ese IV, voy a ser incapaz de darle la vuelta al simétrico de la E256. ¿Vale? Como es lógico, ¿quién tiene la clave privada? La clave privada la tiene el que ha creado el Tempest, con lo cual es el único capaz, en cuanto a criptoanálisis, en cuanto a las cosas, a no ser que te la rompan, ¿vale? Pues es el único capaz de poder coger y de poder sacarlo, ¿vale? De alguna forma y poder recibirlo. Y repetimos pues para el siguiente fichero o ficheros o lo que queramos. Después tenemos el problema también de la codificación. ¿Qué ocurre con el tema de la codificación? Pues la codificación, aunque aparece detrás, es una codificación que hemos cogido en base 64. Es decir, pasamos todo a base 64. Podríamos haber cogido, por ejemplo, el Unis to Unis, el encode, ¿vale? El encode de toda la vida, o algo que nos permita simplemente y de forma muy fácil, rápida, de un fichero binario a una serie de caracteres que sí que voy a poder transmitir y que de hecho, pues esto estaba ya solucionado con el tema del Tempest en Morse. Más problemas que hay, pues que cuando tenemos, por ejemplo, en base 64 cogemos y lo codificamos, pues tenemos problemas de que no teníamos, a lo mejor, cómo distingues una letra, no sé, una A mayúscula de una A minúscula, porque en el base 64 te va a aparecer. Entonces, para todo esto, ¿qué es lo que hacemos? Pues simplemente una serie de sustituciones, una normalización de lo que sería, pues, los caracteres que no nos gustan, pues simplemente cogemos y decimos, los cambiamos por otro o ponemos, ¿qué voy a decir? Cuando viene, por ejemplo, cuando hay un cambio en minúsculas, insertamos unos 2 puntos y ponemos el carácter en mayúscula. Cuando viene un signo más le cambiamos por en menos, un espacio, por ejemplo, en ficheros metemos un apóstrofe y exactamente igual que hacíamos para el Tempest en Morse. Pues así de esta forma nosotros podríamos coger y podríamos transmitir dentro de otras frecuencias, ¿vale? Podríamos coger y podríamos transmitir esos caracteres que no tiene mayor problema. Para la recepción, esto me lo ha preguntado un montón de gente, a ver, ¿y cómo se recibe? A ver, esto es lo más simple del mundo, o sea, me tiene que preocupar probablemente más la parte de la emisión y bueno, luego aplicar bien los filtros, pero mirad, tenemos el proyecto de PyAudio, esto simplemente pues para quien quiera coger y para quien lo quiera recibir, coges y simplemente te graba un WAP y después lo único que tienes que hacer es mediante lo que sería, bueno, hablo de Python, ¿vale? Como podríamos hablar de otras cosas, lo único que hay que coger y que tendríamos que hacer, pues sería, por ejemplo, con todo este paquetito para poder trabajar sobre las frecuencias y decir, mira, me limpias todo esto que no vale, van a estar comprendidas de aquí hasta aquí. Esto corresponde con esto corresponde con lo otro y el solito, no te preocupes que te lo va a hacer entero, con lo que sería pues las transformadas de Fourier, ¿vale? Con todo esto que nos han dado el follón toda la santa vida y que luego te das cuenta de que realmente sirve para algo, ¿no? Bueno, ahora para la siguiente demo, para que veamos un poquito esto es un fallo gordo que ha habido recientemente y bueno, pues supongo que lo conoceréis, ¿no? El famoso tema de el root sin power, ¿vale? Toma, con 2 pares de narices, ¿no? Pues vamos a ver qué podríamos coger y qué podríamos hacer. Y esto, pues, cómo podemos coger y cómo podemos hacer lo que queramos con el root sin password. Como en este caso yo os estoy enseñando el Tempest para OS X, está también para Windows, está también para Linux. O sea, de esto no se libra nadie. No hay, son instrucciones legítimas de Intel que todos aquellos que utilicemos un Intel dentro, pues estamos sujetos a eso. Eso o metemos esto dentro de un frigorífico, en la nevera, sin más. Bueno, pues una cosa que se nos ocurrió, a ver, ¿dónde tenemos las cosas chulas, ¿no? De trabajar? Pues lo tenemos en una cosa que se llama el keychain y podríamos coger y podríamos poner eso, sin mayor problema. ¿Qué hacemos? Que nos llevamos el keychain, donde guardamos pues nuestra vida, pero tenemos un problema y es que, por ejemplo, para todo lo que serían los famosos datos en nube, etcétera, 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 pues esto no se va a poder copiar. Pero por otra parte, pues nosotros podríamos llevarnos ciertas cosas pues de otros sitios. Para esta demo, ya lo que he hecho, pues por aquí ha sido currarlo un poquito más. Voy a hacer una, bueno, voy a borrar aquí.
Mirad, voy a hacer una cosa y es para que podamos ver pues un poquito lo que voy a hacer, aunque se va a ir viendo. Imaginaros, lo único que voy a coger y lo único que voy a ejecutar, imaginaros por ir al grano, ¿no? Por llevarnos las cosas que nos gustan, ¿no? Y con comandos nativos, para el que no haya parcheado, pues simplemente coger y llevarme los keychains, coger y llevarme pues por ahí pues cantidad, por ejemplo, cantidad de cosas, a ver, seguramente no son el fichero shadow, ¿vale? Pues llevarnos, entre comillas, el shadow, pues para luego darle la vuelta, para poder extraer, etcétera, etcétera. Y los problemas que esto pues podría... arriba, si os dais cuenta, vemos que denega el permiso. O sea, si yo lo intento con mi usuario, me denega el permiso, o por ejemplo para otro. Imaginaros que esto es un bicho, que se lo hemos colado al que va con el USB, a ese equipo, por ejemplo, GAP. Como es lógico, pues se lo denega, pero... ¿Aquí se ve? Vale. Bueno, pues fijaros aquí que con este script, ¿vale? Simplemente pues utilizando lo que vemos arriba, pues ¿qué es lo que ha hecho? Ha cogido, en este caso, pues me ha cogido mi var, div, ds local, nodes, default, users, mi list, ¿vale? O sea que sí que ha sido capaz de coger y ha sido capaz de acceder. Que ahora se me está ocurriendo coger y crear por aquí, pues con toda la parte que me interesaba, pues crearme en el TMP pues un fichero, por ejemplo, de hashes.zip y pues con todas las cosas le he añadido, por ejemplo, también todo lo que sería pues del keychains, me ha cogido, me ha añadido todo, ¿vale? Pues tengo ahí un fichero, esto lo podría haber incluido dentro de lo que es la parte... Vamos a venirnos aquí, que veáis que no hay nada. Tendría un fichero dentro de lo que sería el TMP, que se llama hashes. Por aquí, que lleva, pues no sé, eso cuando yo voy a coger y le voy a decir al Tempest que lo que quiero transmitir es ese fichero, que lleva sus binarios dentro, otras cosas irán en texto plano o lo que sea. Y como todo esto a fin de cuentas nosotros pues no lo solemos coger y no lo solemos automatizar todo, pues simplemente... me voy a crear aquí un nuevo Tempest. Él ya directamente me genera esto. Si yo quiero lo cambio, pues los que ya conozcáis cómo va el del Morse, pues no hay mayor historia. Vamos a ponerle una descripción. Pues por ejemplo, Cybercamp 17. Aquí en este caso, por ejemplo, pues el fichero que me quiero coger y que me quiero llevar es un fichero que es hashes.zip. Y aquí simplemente, pues, bueno, esto, como nos veíamos a veces, para coger y para... Esto va a ser un binario que se va a ejecutar como es lógico con los privilegios que tenga el usuario. Hay muchas veces que el usuario, aunque pensamos que es el administrador o que tiene mucho poder en la máquina, no lo es. Con lo cual hay veces que tenemos que elevar privilegios. Pues podemos coger y venía preparado pues para coger y para colocarle pues un pequeño exploit para elevar privilegios. En este caso no me ha dado tiempo pues a preparar lo que sería de alguna forma pues esta parte del root, con lo cual lo he hecho a mano. Pero imaginaros pues que aquí en vez de conforme lo teníamos, yo cojo y pongo con el OSA script cojo y le digo que me vuelque pues todo lo que quiero, que es el usuario, es decir, ahora mismo es con el usuario. Lo que sería pues el gap, si quiero por ejemplo pues todo eso, si quiero por ejemplo para la evasión, poder coger y poder hacerlo pues polimórfico y simplemente pues que me genere este Tempest, me lo genera y... Por aquí, pues yo lo que vería son simplemente las características, veo los binarios, de hecho voy a bajarme pues ese binario, voy a bajarme también el decoder, ¿vale? Porque si no la demo pues poquito vamos a ver. Y aquí simplemente lo que sería pues el código fuente, pues para que podamos coger y lo podamos ver. Y si nos damos cuenta pues es un poco más de lo mismo, bueno, más de lo mismo, lleva unas cuantas cosas más. No es complejo, o sea, lo que es el código pues no es complejo. Vemos aquí pues esa clave, tenemos también la posibilidad de seguir transmitiendo en Morse y vamos, que no es
no es excesivamente complejo, ¿vale? Con lo cual, dicho esto, ¿qué tendríamos que coger y qué tendríamos que hacer? Pues muy fácil, ejecutar el Tempest. Aquí en la demo lo voy a traer. Este ficherito que es el Tempest, que le hemos creado. Y al que corresponde. Voy a darle permisos como los he descargado. Bueno, y ahora simplemente lo que vamos a ejecutar en esa máquina, y pondríamos el receptor pues para que cogiese, para que escuchase con nuestro cablecito pinchado, vamos generando el fichero. Y si... no sé si se oye. Ahora. ¿Qué dice eso que podamos escuchar? Esto va a una velocidad que está programado, claro, como es lógico, para que nos vayamos dando cuenta de los saltos que tiene, ¿vale? Se puede hacer mucho más rápido, como es lógico. Aquí cada uno ya. Vamos a quitarlo. Bueno, aquí cada uno ya se puede coger y se puede inventar lo que quiera. Total, ahora nos tocaría procesar pues un fichero que tenemos de audio, que hemos cogido y que hemos recibido con todo. A fin de cuentas, para que podamos verlo, ese fichero, una vez procesado, pues es un fichero de... por aquí iremos viendo, si os acordáis de lo que ponía de las sustituciones de los 2 puntos de tal, que en un principio pues a lo mejor no entiendo. Vemos, por ejemplo, pues por aquí un apóstrofe, más o menos antes de 7, 8 líneas, 10, por ahí, con lo cual indica lo que son los bloques, o sea, exactamente igual ya que la parte del Tempest en Morse. Todo esto, como es lógico, pues podría ser completamente pues automatizado, y lo que nos interesa es ver en la parte, por ejemplo, del receptor qué hay, y en la parte del receptor qué es lo que tenemos. Si todo sale bien y es capaz de coger y de procesar, se atasca un poco porque es un ficherito largo, pues aquí tendríamos un fichero que ha sido capaz de coger y de detener el atacante. Esto me dice que es un fichero binario, ¿vale? No, le voy a decir que no, claro. Si el origen, como lógico, aunque aquí siempre me lo ponga, por ejemplo, en .txt, y nosotros simplemente este ficherito, pues... este ficherito, si nos damos cuenta, cuando yo lo había cogido y lo había comprimido, pues es un fichero que es un fichero zip, con lo cual, como esto lo sabe el atacante, lo único que tengo que hacer pues sería descomprimir, y aquí, y aprovechando pues el fallo, por una parte que lo que tenemos el library, tenemos el keychains, y ahí nos damos cuenta pues que tenemos el System Keychain sin mayor problema. Y por otra parte, pues cosas de las que nos interesan, tenemos por ejemplo pues dentro del var, del DB, del node default, del users, pues aquí, para que nos hagamos una idea, claro, no lo voy a enseñar, bueno, son plis que van en binario, ¿vale? Pero llevan mi hash porque me lo he robado a mí mismo. Ahí, por ejemplo, pues al final vemos el root.plis, vemos el sauron.plis, con lo cual abrimos, miramos y ya es cracking de contraseñas o lo que nos dé la real gana, ¿vale? Con lo cual, pues nos podría, aquí en este caso, nos podría servir para filtrar, como es lógico, pues datos dentro de ese equipo, ¿vale? Y nada,
daros las gracias a los que habéis estado. Si tenéis preguntas, tenemos tiempo para preguntas. Y si no, pues te toca a ti, Javi. Al siguiente. Bueno, muchas gracias. ¿Vale?